Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Segunda unidad, mes de abril. Sesión número 2, Cultura Grecia. Quinto CEPRE Letras, Historia Universal. ¿Cómo están mis estimados alumnos de quinto año de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Recuerden que la frase del día de hoy es: el esfuerzo y el trabajo duro construyen el puente que conecta tus sueños con la realidad. El camino al éxito es una actitud, y con la actitud positiva es el mejor camino hacia el éxito. Nosotros podemos llegar muy lejos, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar por construir nuestros sueños. Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Tenemos que tener nuestro cuaderno de historia universal, nuestros libros de consulta, nuestro lápiz para el verificando el aprendizaje, bolígrafo y si tenemos algún error, el borrador. Estamos listos con todos los útiles escolares para empezar una nueva semana cargados de mucha energía, de mucho éxito. Estamos seguros que sí. A continuación, la clase. Llegamos, estimados alumnos de quinto año de secundaria, con la secuencia Verificando el Aprendizaje. Sesión número 1, Cultura India. Ahí está, todas las claves. Tienes que colocarte check a un costado si la respuesta es correcta. De lo contrario, una X. El día de hoy trabajamos el valor de la honestidad y la responsabilidad. Hola estimados alumnos de quinto año de secundaria, empezamos la clase virtual del día de hoy con la portada del diario Perú 21 que nos trae un estilo corintio. Estamos hablando de Grecia, el estilo en la construcción de sus templos, pues el estilo corintio estuvo de alguna u otra manera más dedicado a las divinidades femeninas, así como lo escucha. Y tenemos por aquí otro estilo en los templos en cuanto a su construcción, el estilo jónico. También está dedicada a las divinidades femeninas y era un poco más simple. Mientras que el tercer estilo, el dórico, estaba destinado para los dioses varones. Estamos hablando de los estilos de construcción y también aquí surge la presencia de Sócrates. Es considerado como uno de los grandes filósofos, fue maestro de Platón. Estamos hablando de la cultura Grecia y el día de hoy vamos a trabajar este bonito tema. Espero que nos acompañes en el desarrollo de toda esta clase. Luego de observar las imágenes de nuestro diario La Caribeña, tienes que responder las siguientes preguntas. Saberes previos. Pregunta 1. ¿Qué observas en las imágenes? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada en dichos diarios. No puede faltar, estimados alumnos, nuestras normas de convivencia para la clase de hoy. Y ya lo sabes, estar atento a la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase he recibido la clase de hoy. 3. Enviar al WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. Y 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito es, hoy conoceremos las características de la cultura grecia. Hola alumnos de quinto año de secundaria, empecemos la clase virtual del día de hoy. Situación de Grecia. Está situada entre tres continentes, Asia, África y Europa. El medio geográfico se encuentra en el continente europeo, ocupando la región de los Balcanes. En su máximo apogeo comprendió también parte de Asia Menor. La polis eran ciudades-estado de la antigua Grecia. La parte más alta de la polis se llamaba Acrópolis. Las mujeres se vestían con túnicas largas hasta los tobillos, sujetas por un cinturón y una capa que envolvía el cuerpo. Los hombres llevaban túnicas más cortas. Eran principalmente campesinos, aunque había una parte importante de la población que se dedicaba al comercio. El alfabeto griego emplea las letras griegas, proviene del alfabeto fenicio. Los templos y los teatros fueron las construcciones más importantes que realizaron. En la construcción de los templos se utilizaron tres tipos de columnas. Columna número 1, de estilo dórico, es el más sencillo de los tres, se emplea en los templos dedicados a los dioses varones. Segundo estilo, jónico, era el más decorativo que el dórico, se empleaba en templos dedicados a divinidades femeninas.
Y 3, de estilo corintio, es el más decorativo de los tres. Se emplea en templos dedicados a divinidades femeninas. Grecia nos ha dejado los principios de democracia y ciudadanía. Los Juegos Olímpicos se celebran en Olimpia cada 4 años. Competían representantes de diversas ciudades de la antigua Grecia. Poseía un importante ejército en el que destacaban el ejército ateniense y el ejército espartano. Los soldados del ejército espartano eran los hoplitas y luchaban en una organización militar llamada falange. Ahora que ya sabemos un poco más acerca de Grecia, vamos a conocer algunos personajes importantes. Acompáñame. Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó un gran imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta la India, es decir, Egipto, Mesopotamia, Persia, etc. Pericles fue un importante político y orador griego. Algunos de los personajes más célebres fueron filósofos, que eran unos hombres que buscaban la sabiduría y se preguntaban por el origen de las cosas. Los 3 filósofos más importantes fueron Esopo, escribió las fábulas, que son unos libros donde los personajes son animales que tienen características humanas como el habla. Sócrates es considerado uno de los más grandes filósofos, maestro de Platón. Platón fue otro de los más importantes filósofos griegos, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Aristóteles, el tercero y el más importante filósofo griego, era alumno de Platón. La religión griega era politeísta, creían en la existencia de muchos dioses. Vamos a ver algunos de los más importantes. El dios Apolo, dios del sol y las artes. Tenemos a Artemisa, diosa de la caza. Hermes, dios mensajero. Hera, diosa de las mujeres y el matrimonio. Ares, dios de la guerra. Afrodita, diosa del amor. Poseidón, dios del mar y las tormentas. Hades, dios del inframundo. Zeus, dios de los dioses, gobernaba a los dioses del monte del Olimpo. Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. Evolución histórica. Tenemos el periodo arcaico, el periodo clásico, periodo de decadencia. El periodo arcaico se inicia en el siglo XII a.C. al siglo VIII a.C. Es el inicio de Grecia. El periodo clásico es el periodo de apogeo de Grecia en el siglo V a.C. y el periodo de decadencia se inicia en el siglo IV hasta el siglo II a.C. Los ojos de Grecia. De esta forma eran considerados los 2 estados más importantes de Grecia. Tenemos Atenas y Esparta. Esparta se encontró ubicado en la península de Peloponeso, región de Laconia. Esparta poseía 3 clases sociales: los espartanos, periecos y lotas. Los espartanos eran descendientes de los dorios, mientras que los periecos descendientes de los pobladores de Laconia, y los ilotas eran los esclavos. Esparta poseía una forma de gobierno aristocrática militar y se encontraba organizada políticamente. Hablamos de diarquía, gerusia, éforos y apeya. La diarquía eran descendientes de los dorios también. Gerusia era el consejo de ancianos. Éforos eran los supervisores. Y apeya, asamblea de ciudadanos. Ahora nos toca hablar de Atenas. Se encontró ubicado en la península de Peloponeso, en la región de Ática. Atenas era una sociedad que buscaba el desarrollo cultural. Tenía como diosa local Atenea y sus fundadores fueron jonios. Su sociedad estaba dividida en eupátridas, metecos y esclavos. Eupátridas, alta aristocracia ateniense. Los metecos eran extranjeros ajenos a la cultura griega y los esclavos propiedad de sus amos. Los griegos contaban muchas leyendas con personajes increíbles y fantásticos. Vamos a conocer algunas de ellas. La Atlántida era una isla desaparecida en el mar en el que vivía Poseidón, rey del mar y de las tormentas.
El caballo de Troya cuenta la leyenda de cómo los griegos vencieron a los troyanos escondidos en un caballo gigante de madera. Otro de los mitos de la antigua Grecia fue Pegaso, un caballo con alas que podía volar. El Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Fue encerrado en un laberinto donde hombres y mujeres eran llevados como sacrificio para alimentarse. Teseo fue el mítico rey de Atenas que venció al Minotauro en el laberinto. Retroalimentación. Tenemos el padre de la democracia, Clístenes. Principal consecuencia de las guerras médicas, los resultados más favorables fue para Atenas, porque se convirtió en la potencia mundial y de mayor poder económico. Bloques o alianzas que se enfrentaron en las guerras de Peloponeso fue el enfrentamiento entre Atenas y sus aliados de la Confederación de Delos contra Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso. 4. La batalla de Gaugamela. En ella se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey Darío III y el ejército macedonio bajo el mando de Alejandro Magno. Trabajando en clase, fundador de la Academia, escribió obras como Diálogos y la República, fundador del Liceo y la Lógica, llamado el Olimpo, estratega ateniense, que da su nombre a un periodo de la historia de su ciudad. Filósofos presocráticos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Pitágoras. Estilos de las columnas en cuanto a su construcción dórico, jónico y corintio. Trabajando en clase. En la literatura, los escritores que sobresalen son Homero, Safo, Esquilo, Aristófanes. Tenemos ahí los dioses. Dios de la verdad, Dios de los mares, diosa del amor, diosa del mundo de los muertos, de la sabiduría, mensajero de los dioses. Ya hemos estudiado nosotros hace un momento y tenemos que colocar en el paréntesis la letra correspondiente. Verificando el aprendizaje, leer el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas. Para resolver el verificando tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes actividades en el cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Sesión número 2, Cultura Grecia. Realiza una infografía sobre la cultura grecia. 2. Investigar sobre la biografía de Alejandro Magno. 3. Dibuja o pega a Alejandro Magno. 4. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en tu libro y tu cuaderno, no te olvides de enviarme una foto a mi WhatsApp oficial indicando grado y sección del estudiante. Gracias. Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López, segunda unidad, mes de abril. Sesión número 3, Cultura Romana. Quinto CEPRE Letras, Historia Universal. ¿Cómo están mis estimados alumnos de quinto año de secundaria? Esperando que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Empecemos esta clase virtual el día de hoy con lo que respecta a la cultura romana. Vamos a ver algunas características esenciales que serán de suma importancia para ayudarte a desarrollar tu libro. Etapas del Imperio Romano. Primera etapa. En esta etapa Roma estuvo gobernado por los etruscos, monarquía. Segunda etapa. En esta etapa Roma estuvo gobernada por el Senado, república. Tercera etapa. En esta etapa Roma estaba gobernada por los emperadores que tenían todo el poder, imperio. Roma, ciudad a imperio. Roma, de ciudad al imperio. La ciudad de Roma. Roma se encuentra en la península itálica. El río Tíber baña la ciudad de Roma. Roma se encuentra en un lugar estratégico porque está en el centro del Mediterráneo. Entre los años 500 y 250 a.C., Roma conquistó la península itálica. A continuación, Roma se anexó a los territorios por el mar Mediterráneo. La máxima expansión del imperio se produjo en los siglos I y II. Los territorios conquistados se organizaron en provincias, mandadas por un gobernador. La civilización romana se desarrolló alrededor del mar Mediterráneo. El Imperio Romano se extendió por los continentes de Europa,
África y Asia. El Imperio Romano extendió su lengua, sus leyes y su forma de vida entre los pueblos conquistados. Esto fue Roma, de ciudad a imperio. La monarquía. En la monarquía se sucedieron 7 reyes etruscos. Los fundadores de Roma fueron Rómulo y Remo. Cuenta la leyenda que fueron amamantados por una loba. República. En esta etapa no había reyes y gobernaban ciertos hombres elegidos por el pueblo, que en su conjunto formaban el Senado. Estos luchaban por sus intereses del pueblo, aunque muchas veces velaban por los suyos. Imperio. En esta época una persona dirigía el imperio, no elegido por el pueblo. Este tenía todos los poderes del Estado. El primer emperador fue Octavio, sobrino de Julio César. Monarquía romana. Roma era gobernado por un rey, que era elegido y su poder estaba limitado por el Senado. Se asume que fueron 7 los reyes romanos que gobernaron y están divididos en 2 dinastías, los latinos y los etruscos. El Senado era una institución conformada por 100 ancianos, quienes asesoraban al rey. La sociedad romana, es decir, el aspecto social. La base de la sociedad era la familia, que estaba compuesta por un pater family y agrupadas en gens, que descendían de un mismo antepasado. Tenemos los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran la clase dominante, que controlaban los cargos públicos, militares y religiosos. Los plebeyos eran los pequeños propietarios, los campesinos, los comerciantes, mientras que los esclavos podían ser prisioneros de guerra o personas vendidas por no pagar sus deudas. Organización política. Existieron 3 importantes cargos políticos: el rey, senado y asamblea. El rey tenía funciones administrativas, militares, judiciales y religiosas. El senado, integrada por jefes de los principales gens, y las asambleas se encargaban de declarar la guerra y aceptar la designación de un nuevo rey. República de Roma. Nueva organización: Senado, magistrados y asamblea. En el Senado cumplía una función de carácter legislativo y de gobierno. Se encargaba de la elección de los cónsules. Los magistrados eran cargos temporales para el ejercicio del poder. Se agrupaba entre los cónsules y los pretores. Y la asamblea, acceso por igual para plebeyos y patricios. La economía. La base de su economía era la agricultura. Cultivaban cereales, vid, olivos, frutales y hortalizas. Utilizaron también el arado de animales. La actividad comercial se desarrolló tanto por la tierra, calzadas, como por el mar. Se desarrolló el comercio con Oriente, de donde se importaba seda, ámbar, metales preciosos, la ruta de la seda. Había 3 clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios era de clase aristocrática, tenían todos los derechos. Los plebeyos la mayor parte de la población. Y los esclavos pertenecían a su dueño y no tenían ningún derecho. Hubo grandes construcciones romanas: los anfiteatros, acueductos, puentes, calzadas, termas, templos. El Coliseo era un anfiteatro que presentaba espectáculos como peleas de gladiadores y lucha con animales. El gladiador luchaba con su espada en el anfiteatro, con otro gladiador o también con un animal. La carrera de carros era uno de los deportes más populares. La otra de las aportaciones notables fue el derecho romano, que designaba la ley que regía a los ciudadanos de Roma y de todo el imperio. El imperio se extendió por todo el Mediterráneo. A los habitantes de los pueblos que fueron invadidos por el imperio romano se les llama bárbaros. Julio César fue un general romano que derrotó a su enemigo político Pompeyo y conquistó Galia de Francia y devolvió la prosperidad a Roma. Finalmente conspiraron contra él y fue asesinado. El águila era la insignia de la región romana. La causa principal de la caída del Imperio Romano fueron las invasiones de diversos pueblos bárbaros. Los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano porque creían que era una secta judía.
Los judíos también perseguían a los cristianos. La leyenda dice que los cristianos eran arrojados a los leones en el Coliseo para que estos se alimentasen, pero esto no fue más que un mito falso, puesto que los romanos también eran politeístas, tenían varios dioses, equivalentes a los griegos: Minerva, diosa de la sabiduría; Plutón, dios del inframundo; Marte, dios de la guerra. Retroalimentación. El mayor aporte de Roma es el derecho romano. Las dos dinastías que gobernaron Roma durante la monarquía, tenemos la dinastía romana y etrusca. Clase social de los romanos: los plebeyos eran pequeños propietarios, campesinos y comerciantes. Catón el Viejo fue un político, orador, escritor y militar romano. Versión original de Lenda et Cartago. Trabajando en clase, tenía un gran poder político y militar los cónsules, dedicados a censar a la población y cuidar la moral; censores. Se encargaron de administrar justicia; pretores. Tenían poderes absolutos; dictador, dedicados a la recaudación de impuestos; cuestores. Gobiernan la ciudad los ediles. Gobernaban al pueblo en el senado; tribunos de plebe. Máxima institución encargada de las leyes de Roma: rey, senado. Trabajando en clase, con respecto a las asambleas, solo formado por patricios. Verificando el aprendizaje: lee el texto, marca las alternativas, luego enviar una foto con tus claves para verificar tus respuestas. Para resolver el verificando tienes que leer el tema para comprender mejor. Recuerda que tienes actividades en el cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente: sesión número 3, cultura romana. Actividades: realiza una infografía sobre la cultura romana. 2. Investigar sobre el emperador romano Julio César. 3. Dibuja o pega a Julio César, el emperador romano. 4. Recuerda que toda investigación es escrita, no impresa. Después de culminar tu actividad en el libro y cuaderno, no te olvides de enviarme una foto a mi WhatsApp oficial indicando tus datos personales, grado y sección. Cuídate y no salgas de casa. Nos vemos, mis estimados alumnos. Hasta la próxima clase.